Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial, doctora Gloria, por su invitación. Esta es una tradición que para nosotros en la superintendencia se ha vuelto una muy buena práctica. Tengo memoria desde el 2017, poder estarlos acompañando y poderles mostrar desde nuestro trabajo lo que puede ser el entendimiento de un supervisor y las cosas que pueden ser útiles para toda la industria que usted representa. Un saludo también, por supuesto, a Juan Carlos Rojas y a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Para la Superintendencia Financiera, insisto, una gran oportunidad. Siempre esperamos con mucho entusiasmo poder tener unas aproximaciones cada vez más sofisticadas, debo confesarles, en el sentido en que este foro está teniendo y esta reunión tiene tanta acogida que no podemos desaprovechar la oportunidad para poder hacer una revisión muy rápida de lo que está sucediendo, como ustedes lo denominan, en la reactivación y el crecimiento del crédito, la recuperación de la economía y cómo todo esto está empatado con las perspectivas del sector financiero y la tarea que hace una superintendencia. Así que de verdad, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de poder compartirlos con ustedes. Hay tres líneas de trabajo que hemos venido generando por parte de la superintendencia que quiero aprovechar este espacio para poderlo compartir. Uno es, en todos lados nos hablan de nueva normalidad, de nueva realidad, en fin, y para nosotros pues definitivamente eso está dado. Hay una nueva realidad, no sabemos a ciencia cierta qué elementos integran la totalidad de esa nueva realidad. Cada vez estamos encontrando elementos para ser más optimistas, para ser más positivos en términos del futuro que nos espera en el corto y en el mediano y largo plazo. Gran esperanza con el plan de vacunación, cómo va funcionando, gran esperanza con lo que tiene que ver con la reactivación y todos los analistas económicos, las proyecciones que tienen. Muy seguramente Juanita, a quien también envío un saludo muy especial, a continuación pues podrá exponerles de mejor forma estas expectativas. Pero ese entorno exige para una superintendencia financiera como la nuestra, exige para la industria de la cual ustedes están aquí representados, tratar de adaptarnos, tratar de ir sobre el camino construyendo con elementos muy técnicos, con elementos de contexto y sobre todo con elementos de un fin y un propósito, lo que nosotros debemos hacer para asegurar un objetivo de interés público, un objetivo de interés común. Que yo quisiera, antes de darle paso a la presentación, dos elementos fundamentales. Necesitamos estabilidad financiera, por supuesto que sí, y esto no es nada diferente a pensar en el interés que tiene toda la economía a que el sistema financiero esté sólido, resiliente, para poder acompañar procesos y proyectos productivos vía financiación. Que los ahorros del público estén bien protegidos. Y segundo, asegurarnos que ese canal del crédito funcione de la mejor forma. Esa es la tarea y el propósito tan difícil que estamos de alguna manera tratando de generar equilibrios. ¿Cómo? Medidas a los deudores del sistema financiero, medidas prudenciales a las entidades, acompañamiento y promoción de facilidades para acceder a financiación y todo esto en un equilibrio muy delicado de sostener. Este es de alguna manera la aproximación que quiero darles en este primer mensaje. ¿Qué significa supervisar en todo este entorno donde lo que es más predominante es un nivel de incertidumbre bastante grande? Yo diría que sin entrarme en las presentaciones de los demás, insisto, pero para nosotros esto es un insumo fundamental en términos de lo que hacia adelante se espera en comportamiento del sistema financiero. Hay una relación directa, claramente, entre el desempeño de la economía colombiana y el funcionamiento de las variables más importantes que determinan cómo se va a comportar el perfil de riesgo de los deudores y la estabilidad del sistema financiero. Para nosotros es fundamental entender que hay alineados unas sendas positivas de crecimiento de la economía y sobre eso empezamos nosotros a trabajar. Empezamos a trabajar con esas proyecciones de crecimiento de una coyuntura que sigue siendo retadora, pero que empezamos a ver brotes verdes, empezamos a ver elementos positivos, tal vez de pronto los quisiéramos con más velocidad, tal vez de pronto los quisiéramos con una mayor magnitud, pero dentro de todo este escenario es lo que nos ayuda a mantener ancladas nuestras expectativas de supervisión. Coincidimos y construimos nuestro plan de supervisión basados en un comportamiento positivo del Producto Interno Bruto sobre lo que va a ser el 2021, en especial a partir del segundo semestre. El año pasado fue un año dificilísimo, durísimo en términos de cualquier variable que uno quiera revisar. Y eso hizo que necesariamente el perfil de riesgo del sistema financiero generara unos canales comunicantes sobre los cuales la superintendencia tiene que seguir
haciendo seguimiento y tratar de anticiparse. Nuestra estrategia de supervisión, y lo digo porque pega a todas las industrias, es basada en 5 elementos. Yo creo que lo primero es, vamos a seguir viendo mucha volatilidad en todos los activos, mucha volatilidad, y eso tiene incidencia en los portafolios de los bancos, tiene incidencia, por supuesto, en las inversiones de los inversionistas institucionales, tiene incidencia en el comportamiento de la inversión extranjera. En fin, no estamos aislados y esa incertidumbre pues genera alertas y canales de transmisión en todas las industrias como ustedes los ven allí, establecimientos de crédito, comisionistas de bolsa, fiduciarias, y sobre eso hay la necesidad de entender cómo ese riesgo puede generar alertas que indiquen la intervención de la superintendencia. Va a haber y existe esa expectativa de un desempleo estructural, un crecimiento de la informalidad, caída en primas de riesgos laborales que impactan claramente no solamente el deudor del sistema financiero, sino otras industrias, el crecimiento de la industria aseguradora, el costo de los seguros, la carga o el indicador de profundización que estamos teniendo en esta industria, y eso tiene unos elementos fundamentales que hay que seguir trabajando. Para nosotros, las presiones sobre la calificación externa, sobre si existe o no existe un downgrade o no, pues es fundamental en todo esto, en un mercado cada vez más integrado, en un sistema financiero que tiene patas puestas en Centroamérica y a lo largo de la región. Es muy importante ese comportamiento, y eso nos ayuda a nosotros a poder entender cómo puede comportarse y canales de transmisión en el caso en que una situación de estas pueda llegar a presentarse. Hay muchos elementos en términos de operaciones, gestión de riesgo no financiero, lavado de activos, nuevas tipologías de ciberseguridad, fraude que estamos empezando a ver cómo se adaptan a estas nuevas líneas de trabajo. Quisiera solamente asegurarme que me están escuchando, creo que hay un micrófono abierto y esa interferencia, no sé si permite que me puedan escuchar bien. En términos de el elemento fundamental es, aún persisten, a pesar de esos comportamientos positivos, sectores vulnerables en la economía que hay que prestarle bastante atención para generar los mecanismos desde el punto de vista de política pública de apoyo, como también los mecanismos que ayuden a una transición ordenada en esta vulnerabilidad de esos sectores. ¿Por qué razón? Porque nadie quiere acelerar la materialización de un riesgo que podamos tener el espacio para poderlo administrar y gestionar en el tiempo de manera ordenada. Eso es fundamental. Haya cambios en los apetitos de riesgo, empezamos a tener la idea de que fluya un poco más de crédito, que empiecen a incorporarse en nuevos sectores porque lo necesitamos, pero también hay una presión muy alta en la rentabilidad de las entidades, y tenemos que decirlo también, la morosidad de los créditos está en aumento. Esto por supuesto es esperado, esto por supuesto es connatural a este escenario macroeconómico, pero hay que tener claridad que eso tiene incidencia en el apetito de a quién le puedo prestar, cómo le puedo prestar, en el costo de ese crédito. Entonces necesariamente hay que ir buscando, pensando un poco en esa reactivación, cómo se da un balance de carga financiera vía créditos bancarios y cómo otras fuentes alternativas empiezan a tener cabida dentro de todo este entendimiento. Rápidamente, entonces, con esta diapositiva yo pongo enmarcados pues toda la necesidad de acotar los riesgos, principalmente en los establecimientos de crédito. ¿Qué necesitamos? Que su incidencia no sea tan alta y que su severidad se pueda disminuir. Riesgo de crédito y contraparte, muy importante seguir trabajando en la vigencia del PAD, cómo se va a comportar. Lo tenemos hasta mediados de junio, no tenemos a este momento elementos que nos ayuden a pensar que ese programa de acompañamiento de deudores se deba extender en el tiempo. Vamos a ir tomando las decisiones en la medida en que se vayan presentando esos nuevos elementos. Sí hay una política muy clara de no subestimar el riesgo, es lo peor que nos podría pasar desde el punto de vista del proceso de supervisión, en que las entidades no estén revelando lo que tienen que revelar. Allí tenemos un énfasis importante en revelación y calificación adecuada del riesgo de las diferentes carteras. Por supuesto, una tarea muy grande en términos de recuperación y análisis de concentración. En la medida en que empezamos a tener esas presiones por rentabilidades, una poca demanda de crédito y concentrada en algunos, pues empezamos a ver, ese es una alerta que hay que supervisar, cómo ese análisis de concentración nos ayuda a entender de mejor forma. Riesgo operacional ya lo mencioné, riesgo de mercado de liquidez y riesgo de prevención del lavado de activos. Todo esto enmarcado para asegurar que un sistema financiero tenga un estándar adecuado de rentabilidad y de capital.
Vamos entonces rápidamente a la actualización de lo que es el comportamiento del crédito y los balances de las diferentes medidas. El año 2020 cierra con una dinámica, llamémosla así, agridulce. ¿Por qué razón la llamo agridulce? Porque a pesar de que la tasa de crecimiento de la cartera en términos reales es positiva, el año pasado en un escenario de normalidad teníamos un 3.8% de crecimiento de la cartera, explicado en ese momento principalmente por consumo y por vivienda, pues no veíamos mucha dinámica en materia comercial. El año 2020 estuvo cargada o manifestada, impulsada por un comportamiento relativamente diferente, y allí el sabor dulce de todo esto, y es la cartera comercial, a pesar de llevar casi 2 años, 3 años con unas tasas de crecimiento muy negativas, empieza a tener un impulso importante. Yo lo llamo en la primera parte del año un impulso coyuntural, y luego en la segunda parte del año empezamos ya a ver un crecimiento estructural. Esto es positivo porque en la medida en que ese crédito siga irrigándose hacia las empresas, pues vamos a tener mejores escenarios de reactivación sostenible, y por supuesto también la cartera de vivienda. Entonces el 2020 estuvo marcado por un crecimiento positivo, a pesar de que en un primer lugar nuestros escenarios nos daban que la cartera tal vez iba a crecer algo muy cercano a cero. Presenta unas tasas de crecimiento positivas en términos reales del 2.2%, impulsado entonces por comercial y por vivienda. Sin embargo, el comportamiento del riesgo también aumenta, ¿no? Es apenas natural que todo este escenario macroeconómico nos lleve a que necesariamente dentro de la revelación del riesgo de las entidades, sobre todo en la parte final del año, noviembre, diciembre, pues se muestre mucho más esa necesidad de revelación de un mayor deterioro de la cartera. Hemos trabajado con la industria de una manera importante en poder generar la mejor capacidad de absorción de los choques. Es clarísimo para nosotros como superintendencia, lo es para el sistema financiero, que el sistema tiene que ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y en ese momento, marzo del año 2020, pues todos estamos muy angustiados de qué tanta resiliencia podía tener el sistema financiero en ese escenario en donde movíamos a la industria a tener unos periodos de gracia, donde movíamos a la industria que de manera masiva y casi que de manera automática todo el mundo pudiese entrar en el congelamiento de sus obligaciones, no de periodos muertos, sí de congelamiento. Tuvimos, recuerden ustedes, cerca del 42% del total de la cartera en Colombia con algún tipo de rediferimiento o periodo de gracia. A ustedes que les gustan estos datos comparativos, si uno revisa lo que pasó en la región Colombia, por lejos fue el país, la jurisdicción que tuvo mayor alcance en la adopción de estas medidas. Algunos nos decían, no, queremos ser como Panamá, ¿por qué no hacemos lo mismo que está haciendo tal país? Igual uno revisa y realmente el volumen, la participación, en algunos casos no logró ni siquiera ser superior al 15, 20%, en el caso particular de Chile un poco más que esto. ¿Eso por qué es importante? Porque todos debemos entender muy bien que eso tiene un costo al interior del sistema financiero. Y tiene un costo en términos de la percepción de riesgo y la prudencialidad. Estas dos gráficas nos ayudan a entender muy bien qué hicimos durante todo el tiempo en el que se adoptaron las medidas de los periodos de gracia o el programa de acompañamiento a deudores. Nos movimos con la industria desde el punto de vista nosotros como autoridad y las entidades financieras a empezar a generar mayores colchones, para mejor cobertura, para que esa materialización del riesgo que sabíamos que se iba a dar, que sabíamos que venía en algún momento con unas velocidades mayores a las que históricamente habíamos visto, pues teníamos que estar absolutamente preparados desde el punto de vista prudencial. Y eso lo muestran aquí estas diapositivas. Esta gráfica es el crecimiento de las provisiones. El sistema financiero ha tenido un gran esfuerzo en términos de provisiones, y esto hay que ponerlo en esos términos de objetividad. Casi 40 billones de pesos hoy tiene el sistema financiero para lograr de alguna manera absorber las pérdidas esperadas del negocio. Se esperan mayores deterioros, ya vimos una primera parte, y aquí viene la otra noticia, y es: creemos que durante el primer semestre de 2021 seguiremos teniendo altos indicadores de deterioro de la cartera, porque ese es el rezago natural, ustedes lo conocen muy bien, de las situaciones que se están presentando. Mucho más depurado en unos sectores que en otros, mucho mejor identificados unos sectores que en otros, pero definitivamente eso se puede esperar durante el comportamiento del primer semestre y un poco más de este 2021. De tal manera que para el sistema financiero es un año de cautela, es un año de precaución, es un año de prudencialidad, y así lo hemos dado a conocer en términos de lo que ha sido la línea de trabajo de la superintendencia.
Aquí hay una tarea muy importante que me gusta poder compartir ya cuando vemos un poco más agregadas estas cifras de qué es lo que está pasando con la reclasificación de los deudores. ¿Qué tanto se está sincerando o no la realidad de esos deudores en el sistema financiero con ocasión de los periodos de gracia, los referimientos, el programa de acompañamiento a deudores? Y yo creo que nos muestra muy bien que sobre todo en la última parte del año, pues logramos ir moviéndonos a una mejor revelación de riesgo. La primera parte se utiliza para generar más colchones, tener mejor espacio patrimonial en las entidades para absorber esas pérdidas y luego le damos el espacio a ir asincerando en los balances de las entidades ese comportamiento de riesgo de crédito. Entonces, definitivamente, ante quienes podrían pensar que las medidas de apoyo de la superintendencia financiera estaban subestimando el riesgo o estaban escondiendo de alguna forma la realidad económica de los deudores, debemos decirles que no es así. Lo que estamos viendo es un ejercicio muy responsable y muy ordenado tanto de las entidades como lo que controla la superintendencia financiera en poder tener revelado adecuadamente ese perfil de riesgo. El choque pues claramente es muy fuerte y pega de diferentes formas en los diferentes sectores. Me gusta hacer énfasis en la parte derecha de la tabla donde el programa de acompañamiento de deudores, cuando lo revisamos comparado por tipos de segmentos o de actividades económicas que han tenido este tipo de acompañamiento, pues era lo esperado. Aquí tal vez no estamos dando ninguna noticia en términos de lo que está sucediendo, pero lo bueno es que está cumpliendo su objetivo la prevalencia del programa de acompañamiento de deudores a quienes tienen unas necesidades mucho más especializadas, unas necesidades mucho más o que requieren más ajuste propio a su entorno y a su realidad. 20% del programa de acompañamiento de deudores en alojamiento y servicios de comida, 8% en actividades artísticas y de entretenimiento y los porcentajes que ustedes ven acá. La gran pregunta que nos debería surgir entonces, bueno, ¿y esto sirve o no sirve? ¿O simplemente es que estamos moviendo hacia adelante una cartera que no sabemos cómo se va a comportar? Y yo creo que en ese análisis es importante tener dos respuestas. La primera es, nosotros como superintendencia nos sentimos realmente cómodos en términos de la revelación del riesgo, falta más riesgo, pero en la medida en que lo hemos venido manejando es adecuado en los términos esperados. ¿Qué tenemos hoy? Calidad por mora muy cercana al 5%, a pesar de los diferentes crecimientos que hemos visto en otras modalidades de cartera, etcétera. De manera general, esa calidad la vemos en esa cifra y seguramente hacia adelante va a seguir reflejando una realidad de esos deudores. Va a poder existir esa posibilidad de que ese deterioro siga creciendo, pero debemos verlo acompañado de un indicador de cobertura y es cómo está la cobertura por mora en términos de esa cartera. Aquí tenemos dos datos que me parece importante, las provisiones que veníamos construyendo por mora, que es la línea de alguna forma, esta es la gris, la azul, y luego tenemos la gris con el crecimiento de las provisiones generales adicionales que se instruyeron a las entidades a partir de junio del año pasado. Ambas medidas van moviéndose de acuerdo a ese riesgo esperado. Tienen diferentes velocidades, la del deterioro y la constitución de provisiones. Eso lo logramos disminuir esa brecha con la provisión general adicional. De manera que el mensaje fuerte en esta primera línea de esta diapositiva es decirles que esta revelación de riesgo es la esperada dentro del comportamiento de lo que está sucediendo en el sistema financiero. Seguramente tendremos la necesidad de supervisar unos elementos específicos, etcétera, pero está muy cercano a lo que es el pronóstico de la superintendencia. La otra gran pregunta es, bueno, y entonces todos esos periodos de gracia, ¿cuándo se vencen? Si el PAD ayuda o no ayuda a tapar de alguna forma esa condición de riesgo de los deudores. Yo creo que este cuadro resume de la mejor forma objetiva cuál es la realidad de todo ese comportamiento. Hoy, con corte al mes de diciembre, lo que nosotros estamos viendo es el primer indicador fundamental de todo esto. El 90% del total de la cartera no presenta cambios en sus condiciones. Significa que de esos 521 billones de pesos, cerca de 465 billones de pesos de cartera sigue operando bajo las condiciones normales. No hay cambio en sus condiciones, no hay cambio en el tratamiento prudencial en términos de las provisiones, no hay cambio en la calificación, nada, sigue funcionando, permítame usar esta expresión, en términos de la regulación pre-COVID. 2019 y 2020 sobre estos componentes a cierre de diciembre es exactamente igual, es el mismo tratamiento.
Sin embargo, hay medidas que todavía están vigentes. La primera tanda, 7 y 14, que fueron como cerca de 215 billones de pesos en periodos de gracia, hoy solamente hay 10 billones de pesos en esos periodos de gracia. En la cartera redefinida en el programa de acompañamiento de deudores, hoy vamos en 34, 35 billones de pesos aproximadamente, eso es el 6% del total de la cartera. Por supuesto, los mecanismos tradicionales por fuera de la 7 y la 14 y del PAD siguen vigentes y se usan. Hoy hay 10 billones de pesos de cartera redefinida por fuera del PAD en normas ordinarias. Y esto nos ayuda a entender muy bien cómo ha existido mecanismos de salida sostenibles para los deudores. Y eso es muy importante. Cuando usted revisa a nivel internacional qué está pasando, pues todo el mundo se preocupa y se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar después de? Cuando esto se acabe, ¿para dónde nos vamos a mover? ¿Qué alternativas tienen los deudores? Colombia ha tenido una transición ordenada en términos de mecanismos de salida de las diferentes medidas que se han venido administrando. Entonces, de los 215 billones de pesos del primer periodo, marzo, julio, que obedeció a la 7 y la 14, hoy se encuentran 10.9. Y hoy tenemos 465 billones que se comportan en términos de cumplimiento, de pago, calificaciones, provisiones, etcétera, en la misma manera como se venían comportando hasta antes del 2020. Ese es un muy buen mensaje que nos ayuda a organizar toda esta discusión. Sin embargo, perspectivas del PAT, el programa de acompañamiento a deudores, pues tiene un alcance, se ha manejado también de manera muy uno a uno y eso es bueno para entender el contexto, para entender la realidad, pero siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y eso sí tiene efectividad? ¿Estamos ayudando de alguna forma desde el punto de vista de política pública a salvar, permítame usar esa expresión, el comportamiento crediticio de deudores o no lo estamos haciendo? Y yo creo que estas dos gráficas nos ayudan de esa manera a comprender mejor el análisis. Cuando yo reviso, por ejemplo, la composición de las medidas según el tipo de beneficiario, si es que la persona estuvo en la 7 y la 14 y también estuvo en el PAD, eso es lo que nosotros llamamos reincidente, o son personas que llegan nuevos al PAD, pues ustedes pueden ver la desagregación que de manera casi que general, las personas que iniciaron 7 o 14 han logrado reincidir y han logrado tener decisiones estructurales que aplican para toda la vida del crédito en un muy buen porcentaje. Incluso en la cartera comercial, que es mucho más difícil porque es muy de uno a uno, muy especializada, pues el 88.4% de esos deudores, de esos deudores tienen de alguna manera un comportamiento que es mecanismo de salida del periodo de gracia y solamente un comportamiento cercano al 8 o 11% según la modalidad de cartera que estemos viendo son personas que están entrando de nuevo al PAD. Entonces, sentimos como superintendencia un manejo adecuado y responsable y espacio responsable en términos de lo que es el programa de acompañamiento a deudores. Los periodos de gracia siguen cediendo terreno y esto también es importante. Claro, algunos analistas podrán pensar que un periodo de gracia en sí mismo no es una forma correcta de gestionar el riesgo. Cuando usted tiene un choque externo de esta magnitud, lo es. Cuando usted tiene unas expectativas de comportamiento adecuado de la economía, como lo estamos viendo, lo es en la medida en que esos periodos de gracia empiecen a ceder terreno. Y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? En la medida, si ustedes revisan la primera etapa con la segunda etapa, pues hoy los periodos de gracia están presentes, por supuesto, hay unas industrias muy afectadas que aún necesitan ese tipo de instrumentos, pero ya no es la típica medida que se adopta por parte de las entidades financieras. Hay otros elementos que vienen acompañando ese tipo de medidas estructurales y eso para la superintendencia es bastante positivo. Esos nuevos periodos de gracia, pues hemos visto que por supuesto han tenido una duración, esperamos que esos tengan un vencimiento en este primer semestre en la medida en que nosotros lo estamos viendo, por lo menos la mayoría de ellos van a tener ese comportamiento durante este primer semestre del 2021, cerca del 90% de esos periodos de gracia se van a empezar a vender y allí va a haber una dinámica muy importante de acompañar, de entender cuál es esa realidad económica, si las personas necesitan un nuevo periodo de gracia, si necesitan un redefinimiento, si necesitan, qué es la herramienta que se ajusta más a su nueva realidad de generación de ingresos y a su nueva realidad de capacidad de generación de pago. Eso es fundamental en este entendimiento de lo que nosotros estamos viendo como superintendencia y ustedes desarrollan en su día a día. Para este año, unas perspectivas como segunda línea de trabajo muy importantes y es la rentabilidad sigue siendo desafío para establecimientos de crédito. Las nuevas fuentes de ingresos son fundamentales en todo esto y eso es relevante en el contexto.
¿Por qué razón? Vemos que hay unas medidas de riesgo de crédito que seguirán materializándose. Está el sistema financiero preparado para absorberlos, pero eso no significa que no cueste. Cuesta y pega e impacta duro en la rentabilidad. Uno de esos indicadores, por ejemplo, es al cierre del 20. Vamos a ver este año más entidades de las que hemos visto en otros años generando pérdidas. Y las utilidades no son las mismas que se generaron en otros años a esto. Y eso, de alguna manera, vuelve y juega, es esperado, porque eso fue la parte de la estrategia de la superintendencia. Este no es un tema para darle, esto no es un año para darle prioridad a las utilidades, este es un año para darle prioridad a la capacidad patrimonial de las entidades. Se generan las utilidades y vamos a ver cómo esas utilidades en su mayoría no vienen de intermediación financiera. El 2020 se comportó muy bien para el tema de portafolio, casi cerca del 76% de los análisis que hace la superintendencia financiera aportaron a la construcción o la constitución de estas utilidades, no de la intermediación financiera. Entonces también hay una presión fundamental en todo esto en generación de nuevas fuentes de ingreso. Y eso hace parte del análisis de lo que la superintendencia tiene que trabajar con la industria. Esta es una industria que tiene que ser rentable para alinear los incentivos para que siga creciendo. Por eso la superintendencia incluso toma decisiones en términos de prospectivos, cómo fortalecemos más ese capital. Ustedes tuvieron conocimiento, está más adelante en una diapositiva, pero lo anticipo. Fue una decisión de la superintendencia llegar a los representantes legales de las firmas y decirles, mire señores, el 21 sigue siendo complejo. No hemos pasado lo peor estamos viviéndolo, por favor seamos prudentes. En la elaboración de sus proyectos de distribución de utilidades, piensen que se le puede seguir deteriorando esto. Yo voy a hacer unos ejercicios de estrés como superintendencia financiera. Y si como resultado de esos ejercicios de estrés usted va a necesitar más dinero y tiene utilidades para distribuir, debo decirle que se las voy a retener. Ese es el escenario en el cual nos estamos moviendo. Insistimos, prioridad, la estabilidad y la capacidad de mantener el flujo de crédito hacia la economía. Esa es la prioridad en este momento. Sabemos entonces, aquí hay unos supuestos de esos ejercicios de estrés que permanentemente estamos comentando. Estos fueron los que hicimos para este 2021 basados en esa persistencia del COVID, una desaceleración de la cartera y por supuesto un aumento en el deterioro. Y aquí vemos cómo el indicador de solvencia logra mantener unos muy buenos niveles por encima del mínimo regulatorio. Eso es fundamental en toda esta estrategia. Las provisiones pues van a tener tasas de crecimiento reales positivas, es decir, el esfuerzo en provisiones se debe mantener y todo eso es lo que nos hace llevar en línea de trabajo a que definitivamente, a pesar de que desde el punto de vista de la evolución de la pandemia tengamos mejores números, hay un rezago en la gestión del riesgo de crédito que debe ser suficientemente gestionado también durante este 2021. Y se ha gestionado como se viene gestionando con los diferentes instrumentos, etcétera, pero también con la capacidad de construir resiliencia patrimonial. Hay unas pérdidas no esperadas del negocio, que deben ser absorbidas por estos mecanismos. Aquí hay una cascada, digámoslo así, de anillos de seguridad que nos ayudan a tener la tranquilidad de que desde la perspectiva de estabilidad, de la protección del ahorro del público, hoy el sistema financiero tiene una capacidad de resiliencia y hay una gestión proactiva por parte de las entidades para poder tener ese comportamiento. Esto nos ayuda entonces a poder administrar mejor el riesgo, tener los mecanismos de contención que nos ayuden de manera eficiente a poder superar esta situación tan compleja que hemos tenido durante 20 y tendremos en parte del 2021. Yo creo que rápidamente para ir cerrando, para los participantes de esta industria, pues es fundamental que descubramos, definamos, acordemos cuáles son esas particularidades del nuevo normal. Empezamos ciclos, cierra un ciclo, inicia otro ciclo con las expectativas de recuperación, ojalá cada día tuviéramos menos incertidumbre, pero el éxito de todos estos programas que hasta ahora han venido presentando resultados positivos, pues depende en gran medida de cómo seamos capaces de mantener en las diferentes etapas de la gestión del riesgo de crédito un acompañamiento muy importante. Yo creo que aquí anticiparnos es fundamental. Tener sistemas de alertas tempranas es importantísimo, acompañamiento. Poder tener mediciones en tiempo real de lo que le está pasando a ese deudor que se acercó a un programa de acompañamiento a deudores. Seguir con una línea más intensiva de prospectividad de las provisiones para la administración, pero eso también se construye desde el lado comercial, que es la primera fuente de información que se tiene en ese análisis de perspectivas de riesgos. Hay que seguir trabajando mucho en evitar prociclicidad. Estamos en un punto de quiebre, estamos en un punto de inflexión donde seguramente si hacemos las cosas bien como se vienen haciendo, aseguramos reactivación y crecimiento sostenible.
Si pensamos y bajamos la guardia, si pensamos que ya está pasando lo peor necesariamente desde el punto de vista de gestión de riesgo y no controlamos, podemos estar acelerando más bien una prociclicidad. Entonces yo creo que definitivamente es fundamental en todo esto, por supuesto, minimizar pérdidas, por supuesto, seguir trabajando en esa gestión de adaptativa a este nuevo normal, pero hay que entender muy bien que nosotros no estamos desde la perspectiva del riesgo con la expectativa como supervisores de que lo peor ya ha pasado. Por el contrario, necesitamos seguir pensando que nos debemos preparar para lo peor, así sigamos viendo cosas positivas como lo estamos viendo. Esa es la labor y el rol de la superintendencia financiera. Aquí vuelve y juega, yo creo que debo decírselos a ustedes, lo he dicho en todos los escenarios y no puedo desaprovechar esta oportunidad. Creo que es el quinto año, si mal no estoy, doctora Gloria, en que tengo la posibilidad de poder transmitirles estos mensajes. Se ha cambiado mucho y se ha avanzado mucho, pero necesitamos en estos momentos de tanta sensibilidad poder tener un excelente relacionamiento con el consumidor financiero. No solamente en la originación del producto, en el seguimiento, sino también dentro de la estrategia de la gestión de cobranza. Es fundamental todo esto. Aquí hay específicamente unas líneas de trabajo que desde la superintendencia seguimos tratando de generar una nueva cultura. Ustedes lo han acogido muy bien, hace parte del ADN de lo que está aquí representado en su agremiación, pero es fundamental en todo esto seguir trabajando. Las quejas llegan, las quejas se disparan, las demandas en facultades jurisdiccionales están aumentando. Eso, de alguna manera, son síntomas que nos ponen de presente la necesidad de trabajar en un lenguaje claro, de tener no solamente un acompañamiento respetuoso, sino adecuado, de entender muy bien cuál es esa realidad de capacidad de pago de esos deudores, qué gestión de cobranza yo puedo hacer por parte o de la entidad o cuando lo delego en un tercero. De manera fundamental en todo esto, dos datos que me ayudan a entender muy bien lo que está pasando. La superfinanciera en un año tradicional recibía más o menos unas 1.950 demandas en facultades jurisdiccionales. El año pasado llegamos casi a recibir 4.000, dentro de las cuales los establecimientos de crédito concentran cerca del 85% de esas demandas. Recuerden que allí la superintendencia no es autoridad administrativa, es un juez y tiene esa capacidad y esa autonomía de fallar en derecho, como un juez cualquiera. Y en esa medida, cuando uno revisa los resultados de esos fallos, el 75% de esos fallos en los establecimientos de crédito son fallados a favor del consumidor financiero. Y uno va y revisa las causas raíz de esos elementos y uno dice, esto podría evitarse. Esto podría, de alguna manera, con un lenguaje más sencillo, poder tener una estrategia para que un consumidor financiero no llegue a este escenario. Después de un año y medio que se demoran la queja, luego se convierte en un proceso, luego todas las instancias del proceso, etcétera, pues uno podría tratar de evitar todo esto y generar un mejor ambiente para ese consumidor financiero. La sostenibilidad de este negocio pasa necesariamente porque el consumidor financiero esté en el centro. No por nada diferente y no es una amenaza, no por nada diferente es que él hoy tiene más información, está empoderado y todas esas cosas que en todos lados nos están repitiendo. Pero necesitamos entender que no hay estrategias que les sirvan a todo el mundo. Aquí hay que escuchar a la gente y entender y ponerse en los zapatos de ellos. Por supuesto, seguir trabajando en la profesionalización no es para darle la razón siempre al consumidor financiero. Hay que también sensibilizarnos de los deberes que el consumidor financiero tiene. En un lenguaje sencillo y balanceado podemos lograrlo. Profesionalizar, seguir trabajando en esa labor de capacitación en las personas que trabajan en esa tarea tan compleja y tan difícil, porque lo es, de estar en la recuperación de la cartera. Todo al final del día, pues definitivamente tiene tiempos. Y cierro con ese mensaje que todos los años insistimos es, hemos avanzado mucho, pero todavía sigue escuchando uno quejitas aquí, quejas allá, de la manera en que estamos llamando a las personas, la manera y el lenguaje que estamos utilizando. Esa es una práctica que está en extinción, pero que seguiremos atendiendo desde la superintendencia para que no se siga presentando. Finaliza entonces estas prácticas aquí de datos, yo se los quiero dejar a ustedes como estadística para que alimenten su plan de trabajo, sus gestiones y sus líneas de las diferentes actividades que adelantan. Yo creo que definitivamente el descontento del consumidor hay que minimizarlo en todos los productos, los masivos, en los no masivos, evitando esas prácticas abusivas. Aquí específicamente en lo que tiene que ver con honorarios de cobranza y el procedimiento, pues sigue existiendo un malestar. Y yo creo que no es que la gente no tenga que asumir los gastos de cobranza, es que tenga la claridad de cuándo se le activa a uno, cuándo se le activa a otro, que sea muy transparente la forma en que se hagan esos cobros y esas inconformidades. Aquí están las quejas mes a mes, cómo se han venido comportando en esos escenarios, y creo que son elementos que el supervisor debe transmitir en escenarios como estos.
Agradecerles de nuevo el espacio, la oportunidad. Siempre digo lo mismo todos los años. Gracias, doctora Gloria, por invitarme y espero que después de esta presentación me vuelvan a invitar el año entrante o vuelvan a invitar a la superintendencia, porque creo que es un escenario fundamental, cada vez con más protagonismo, cada vez con una mejor audiencia que nos ayuda a poder estar todos en el mismo entendimiento, porque es la única manera que vamos a superar todas estas dificultades. Aquí no hay unos buenos y otros no tan buenos, no, aquí estamos todos montados en la misma línea y somos absolutamente conscientes de que ganamos no cuando llegue el primero, sino ganamos cuando llegue el último. Y el último no puede ser el consumidor financiero. Aquí están las autoridades, está la industria muy comprometida, están ustedes en esta misma línea de trabajo, así que de verdad seguir insistiendo en que mantengamos esta misma dinámica que hemos logrado consolidar hasta ahora en buenas prácticas, en buenos mensajes, que necesitamos que se vuelva el estándar de toda la industria. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo un buen resto de día. Muchas gracias.